Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo especial, un tiempo de reflexión, un tiempo de estudio bíblico el día de hoy para ser confrontado con nuestras vidas y de esa manera apegarnos más a esa relación plena con ese Dios todopoderoso, esa vivencia especial de relación con nuestro Papá Dios en un tiempo especial para nuestra transformación integral de vida. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este momento lindo de bendición. Muy bien, vamos a iniciar con un tiempo de oración. Quien desea orar uno a la vez, por favor, no todos. Levante su manito y diga: yo, pastor, quiero orar, quiero bendecir este tiempo y honrarle a Dios. Nadie. Todos están cenando ahorita. Permítame a mí hacerlo, pastor, por favor, porque Amén. Amén, voy mi a, querido Miguelito. voy a ingresar desde el día viernes y toda la otra semana voy a ingresar a una serie de exámenes un poquito, bueno, para el hombre todo riesgoso, todo problemático, pero para Dios nada imposible. Amén, así Dará es. mucho riesgo, pero teniendo la fe en el Señor, pues todo es más fácil. Amén. Amén, así es, mi hermano. Padre Santísimo, te doy gracias, Señor, por lo cual en esta noche tú nos has permitido nuevamente reunirnos. Primero para agradecerte y darte gracias por un día más de vida, un día más de salud, de bendiciones, así como también para suplicar, implorar y pedirte perdón de todas nuestras iniquidades, todas nuestras fallas que tenemos como humanos, que en cada momento que pasa, Señor, te ofendemos y siempre estamos cometiendo algún error que no te agrada a tus ojos, Señor, te pedimos perdón. Así como también permíteme, Señor, pedirte, suplicarte sabiduría, entendimiento, nuestro pastor, especialmente a nuestro pastor Isaías, que nos inculca de tu palabra, que nos hace conocer más a fondo tu palabra y así a llegar a conocerte de mejor manera, Señor. Así como también a todos los hermanos que nos hemos congregado esta noche, danos la sabiduría necesaria para saber entender el mensaje de tu bella y hermosa palabra. Así también permíteme, papito Dios, permitiste de una manera especial esta serie de exámenes que me van a realizar desde el día viernes, la cual me permitas ponerme en tus manos, Señor, para que seas tú quien dirija toda esa serie de exámenes. Tú sabes mis dolencias, es terminal lo mío, pero para el hombre todo se complica, se dificulta, pero para ti nada es difícil, nada es imposible, Señor. Desde ya me pongo en tus manos, Señor, a que tú obres en mi vida y hagas de mí lo que tengas que hacer. Te doy una vez más gracias, Señor, por esta reunión y que nos des la sabiduría y el entendimiento necesario para saber captar el mensaje de tu santa palabra. Amén. Amén. Y amén. Muchísimas gracias, mi querido Miguelito, por esa bendición. Y estaremos orando también para que Dios sea ayudándole en todo momento. Muy bien, abrimos el libro de Levítico capítulo 11. Hoy día vamos a trabajar un tema que es muy interesante. Y aquí sí puedo decir que Dios sea dándonos sabiduría para trabajar con este texto que es controversial en el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entra en los animales inmundos. ¿Qué comerás? ¿Qué no comerás? ¿Sí?
En primera instancia, para poder entender este texto, tenemos que meternos en el contexto, ¿sí? El libro de Levítico está siendo escrito especialmente para el pueblo de Israel que acaba de salir de la tierra de Egipto. Después de haber pasado por diferentes circunstancias, pasa el mar de los juncos al otro lado, ya dirección a Canaán. Lastimosamente, durante ese proceso, el pueblo de Israel obviamente estuvo caminando alrededor del desierto, especialmente alrededor del Sinaí. Y al estar caminando en el desierto, hay una peculiaridad que Dios dice, no debes comer cierto tipo de animales por diferentes causas. Una de las causas, dicen algunos sabios y eruditos en este ámbito, una de las causas por las cuales hay una prohibición era netamente por razones de salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque cierto tipo de animales, em, en las personas que estaban haciendo su peregrinación, su caminata, estos animales, por el hecho de, al ser consumidos, exigen mayor cantidad de agua, mayor cantidad de líquido, y también el hecho de el funcionamiento de hígado, riñones, etcétera, para expulsar cualquier tipo de toxina, era bastante complejo y muy difícil, porque se encontraban en el desierto y se encontraban en una situación precaria en el sentido de su constante caminata. Bajo esta realidad, hay animales que son establecidos no comas, porque el momento que comes obviamente vas a intoxicar tu cuerpo y vas a morir. Entonces, entiéndase que la vida es importante delante del Señor, por lo cual hay cierto tipo de animales que aquí están presentados dentro del contexto de Levítico, que hay una prohibición directa, no comas, porque iban a producirle la muerte. Hay otro grupo de animales, en cambio, que bajo el contexto para ellos no eran alimento, ¿sí? Entonces, habían algunas personas dentro del grupo que ya se acostumbraron a comer cierto tipo de animales en Egipto. Y como ya se acostumbraron a comer cierto tipo de animales, ellos salen con esta tradición, ellos salen con este entendimiento y dicen, ok, nosotros vamos a comer esto. Pero para los israelitas eso no es comida. Pongamos un ejemplo. Uno de los ejemplos en ese ámbito, en nuestra actualidad, diríamos que para nosotros comer una cucaracha no es alimento. Pero hay otros países y otras personas en otras culturas que para ellos sí pueden comerse una cucaracha sin ningún problema. Otro ejemplo aquí en Quito, con todo el respeto de la sala presente, se comen malanuevas o conocidos como taxus, esos cucarachas grandotas de color rojizo que salen de cierto periodo de tiempo y hacen un frito y eso se come. Entonces, personalmente yo puedo decir eso para mí no es alimento, no es comida. Pero ustedes pueden decir, no, eso sí se come. Y es rico, van a decir algunos. Yo solo en pensarlo ya me da cosa. Entonces, no es comida. Dicho de esa manera, Perdón, Isa, basado ¿qué dijiste que era que comemos aquí en Quito? No sé, los no sé. katsus, algo así se llaman. Ah, cachos. Ya, yo te oí Es, taxos. es Perdón. los cachos blancos. Ah, Eh, ya son blancos, no sí, pero rojos. hay otros lugares que los agarran y son de un colorcito así medio rojos. Entonces, cada lugar salen esos y los comen. En otros sitios comen hormigas, ¿sí?
y en otros sitios comen gusanos. Entonces uno al mirarlo no es parte de, por decirlo, no es parte de nuestra alimentación diaria, dicho de otra manera. Entonces, estos de aquí, estos animalitos, algo similar, son algunos animalitos que son prohibidos y dice, sí, vistes en Egipto que estos animalitos se comen, pues Israel no va a tomar esa costumbre. ¿Por qué? Porque esos animalitos pueden dañar tu organismo. Entonces, esa es otra situación, ¿ya? No sé si me explico hasta aquí las dos causas que contextualmente están presentes. Ok, una tercera causa y es el ámbito espiritual. Dentro del ámbito espiritual hay animales que no se comen porque el tipo de carne, uno, dos, la influencia espiritual que tenían no permitían a las personas tener una amplitud de mente y un desarrollo neuronal, hoy por hoy se entiende desde ese ámbito, un desarrollo neuronal y cognitivo para comprender, para mirar y entender abiertamente el mundo espiritual. Y dentro de esos animalitos están, dentro de esta lista, los que tienen pezuña hendida, pero no rumian, es decir, no vuelven a sacar la comida, volver a masticarlo y volver a tragar. Entonces, este tipo de animalitos, obviamente, aparte de lo que ya hemos expresado, que el consumir estos animalitos demandaba mayor cantidad de líquido, a su vez, había ese símbolo que hacía referencia, no comas este animal porque no vas a tener una amplitud para entender el mundo espiritual. Y uno de los animales más comunes dentro del contexto, no solamente el libro de Levítico, sino a la luz de las Sagradas Escrituras, es el cerdo, ¿sí? El cochino, el chancho, el puerco, el cuchi. Ya, ahí le di todos los nombres habidos y por haber del animalito. Porque tiene la pezuña hendida, tiene la pezuña partida, pero no rumia. ¿Cuál era el símbolo de relación en ese tiempo? Era que las personas escuchan la palabra de Dios. Las personas pueden acercarse a Dios, pero las personas no reflexionan, no meditan, no piensan y no reflexionan sobre lo que Dios puede hacer en sus vidas para llevarlo a una vida práctica. Entonces me está diciendo, a ver, momentito, Isaías, quiere decir que dentro de la concepción hebrea antigua, comer este tipo de animales era como una persona que escuchaba de Dios, pero no vivía esa relación, ni reflexión, ni transformación de vida. Sí, era ese entendimiento. Y esa es una de las causalidades, una de las causalidades. En el texto de Levítico, capítulo 11, dice animales puros e impuros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 3 al 21, vuelven a repetir la lista de animales impuros. Nachmanides, que hace y es una persona que realiza un comentario al texto bíblico, especialmente de la Torá. Nachmanides es conocido también como Rambam, uno de los eh, eruditos para la línea judía en cuanto al entendimiento de las leyes, va a expresar lo siguiente. Él va a decir, un animal impuro señala que la persona, el momento que empieza no solamente a comer estos animales,
sino a no entender la acción espiritual, se vuelve un malvado. Es decir, él puede creer que sigue el camino de la Torá cuando en realidad está violando el precepto de santo seréis. ¿Y por qué está violando el precepto de acuerdo a lo que expresa Nachmanides? Es porque la persona que comía este animal, vuelvo y repito, se estaba contaminando en el sentido espiritual, acción de vida, cuidado del cuerpo. Entonces ya tenemos con estos 3 puntos el por qué ellos presentan esto como una ley o mandato, obviamente establecido por Dios. Y ahí entra este punto. 3 áreas fundamentales que Dios dice no comas porque no es alimento, no comas porque te va a hacer daño y no comas porque vas a tener tapado tu vista espiritual. Y vas a llegar a ser uno con, en el sentido de que tu realidad espiritual no va a profundizarse. Este es el contexto antiguo. Y ahí entendemos que no era una prohibición por prohibir y que no es simplemente hasta la fecha dentro del contexto israelita, no es hasta la fecha algo que ellos lo hacen porque simplemente dicen, ya, no voy a comer y se acabó. No, hay una causalidad. Y entendiendo a Nachmanides, dice que llegan a ser esa persona que come uno con el otro, porque nosotros somos lo que comemos, somos lo que pensamos, ¿sí? Hay una frase en ese ámbito, ¿ya? Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Vamos captando el contexto histórico de este texto? ¿Alguna duda o pregunta? Mm. No, no tenemos dudas o preguntas hasta ahorita. Muy bien. Entonces, dicho esto, uno de los fundamentos importantes para ellos es lo que va a ser considerado más adelante, a partir de ahora, es decir, del capítulo 11 y siguiendo toda la línea, llega a ser importantísimo el kosher. ¿Y qué es kosher? Significa mantenerse santo en la alimentación. Eso significa kosher, santo en la alimentación. ¿Qué nos enseña el libro Levítico? ¿Qué es lo que nos quiere decir a usted y a mí aquí y ahora? El libro de Levítico está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender a cuidarte de lo que comes. Pongo el ejemplo. Yo sé que muchos me van a apedrear después de esto, pero no se preocupen. Igual aguantaré las piedras. Pongo el ejemplo. A muchos de ustedes les encanta la gaseosa, especialmente la Coca-Cola. Y algunos van a decir, no se meta Isaías con mi Coca-Cola. Y usted sabe la cantidad de azúcar que contiene la Coca-Cola. Y usted no hace caso y toma la gaseosa en vez de tomar líquido, agua, porque dice la agua no tiene ningún sabor, etcétera, etcétera. Para la sed, una buena Coca-Cola. La cantidad de azúcar que usted está metiendo a su cuerpo va a haber una causa-consecuencia con el devenir del tiempo. Y dentro de esas causas-consecuencias son hipertensión arterial, problemas renales, problemas gástricos, problemas al colon. Son las consecuencias del consumo. No va a aparecer de la noche a la mañana, pero va a estar presente. Algo similar, en parte, es lo que presenta el libro de Levítico.
usted no está cuidando su salud alimentaria. Si usted sabe que hay un tipo de alimento que, entre comillas, dice llamarse alimento, pero usted sabe que eso le está haciendo daño, no debería comerlo. Pongo otro ejemplo. Si usted tiene diabetes y usted come pastel, y usted va a decir, uy, pero qué rico el pastel, ¿qué pecado tiene? El pecado es que usted no se está cuidando el cuerpo y va a morir prontamente, porque ya tiene una causa-efecto en su cuerpo. Entonces está pecando porque no está cuidando el templo del Espíritu de Dios. Hoy por hoy está comprobado que el consumo del pan afecta a la tiroides. Y aparte de afectar a la tiroides, trae otros problemas gástricos, intestinales e incluso problemas neuronales. Porque, ¿qué hicieron al trigo? En la antigüedad no había problema, pero manipularon al trigo para empezar a cultivar en cantidades y que este trigo sea más fuerte. Y ahí aparece el famoso gluten. Investigue, revise. Y ese gluten al ingresar a nuestro cuerpo no lo puede destruir. ¿Qué hace el cuerpo? Empieza a buscar la forma de destruirlo. Pero al no poder, entonces empieza a redireccionarlo y eso empieza a afectar y empieza a tener inflamaciones en todas las partes de su cuerpo. Y uno diría, pero ¿qué pecado tiene el pancito? No, ahorita nada, pero con el paso del tiempo va a afectar su salud. Eso es lo que el libro de Levítico nos está advirtiendo, más allá de come esto o no come esto, lo que nos advierte es qué alimento está dañando tu salud. Cuida, porque tu cuerpo, como diría el apóstol Pablo, es templo del Espíritu de Dios. Y si nosotros no cuidamos este cuerpo, lastimosamente vamos a destruirlo. Algunos más prontamente, otros más lentamente. Y usted dirá, pero Isaías, yo he vivido comiendo esto durante años y no me ha afectado. Sí, pero su cuerpo no es lo mismo que de otro. Cada organismo es diferente, pero en lo que dependa de cada uno deberíamos cuidarnos porque no sabemos en qué momento se afecta. De acuerdo a las investigaciones que se ha hecho, el azúcar es el que alimenta a las células cancerígenas. Consumir grandes cantidades de azúcar tiene o usted es más propenso a sufrir cáncer. Entonces, ¿cuál sería el punto de cuidado integral? Dejar o bajar los niveles de consumo de azúcar. Y si usted ya tiene cierta tendencia por pólipos o cualquier otra circunstancia de línea cancerígena, usted debería cuidarse más en su forma en que se alimenta. Dentro del ámbito psicológico, lo que usted come manipula y empieza a segregar su cerebro cierto tipo de hormonas. Y también hay partes en su cerebro que son guiados, como por ejemplo la dopamina. Usted come un rico y delicioso chocolate y está influenciando a la segregación de dopamina que viene siendo eh, esa hormona del placer, de lo que usted puede disfrutar, y es como que hasta le tranquiliza a algunos el chocolate, pero esa manipulación con el paso del tiempo hace que su cerebro empiece a tener dependencia.
Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Hace que usted entre en depresión y activa para que usted busque aquellos activadores de esta dopamina. Y así podemos ir explicando ciertos tipos de alimentos que empiezan a afectarnos a nuestra salud. Se da cuenta que, entonces, Levítico capítulo 11 no solamente se trata de un tipo de prohibición porque, eso era Israel y estaba allá. No, trae una enseñanza muy importante para el cuidado de nuestra salud. Pregunto, y ahí les escucho. ¿Usted sabe exactamente cuál es su directriz, en este caso, alimentaria? Dicho de otra manera, ¿usted sabe qué es lo que su cuerpo necesita comer diariamente? ¿Alimentarse diariamente? ¿Ha hecho esa indagación? Quizás algunos por ciertas razones de enfermedad le mandan, come esto, esto no, come esto de aquí no. Pero usted sabe exactamente cuál es su dieta, lo que necesita su cuerpo, cantidad de alimento que necesita diariamente para mantenerse óptimo. La mayoría no nos interesa esos detalles, ¿sí o no? Seamos sinceros. A la mayoría no nos interesa qué estoy comiendo, solo me interesa lo que como. Punto. ¿Me va a afectar? ¿No me va a afectar? No importa, es rico, delicioso. ¿Me intoxico o no? No importa, igual he de comer. ¿Sí o no? Y más en estos días de feriado, que quizás Raimundo y todo el mundo, Ernesto y todo el resto se comieron de todo, sin importar si le hace o no le hace daño a su cuerpo. Y como su cuerpo, especialmente su hígado, hace todo un trabajo de restauración y desintoxicación, piensa que no le hace nada. Con el paso del tiempo sufre las consecuencias. Empieza a morirse las células, los hepatocitos empiezan a morirse y se conoce a esta muerte como cirrosis. Y usted dice, pero no he sido alcohólico, ¿no? Es por la cantidad o tipos de comida que usted mete, intoxica su cuerpo y no está cuidando. Entonces, y algunos van a decir, no me diga esto, justo miércoles de ceniza después de haber comido tantas cosas durante el feriado. Isaías, no me salgas con esto, ¿no? Yo no salgo con nada, solo expreso lo que dice el texto sagrado. Así de santo, y escuche lo que le voy a decir, así de santo como es la oración y la búsqueda de Dios, así debe ser nuestro alimento diario. En el pan nuestro de cada día, dice el texto del Padre nuestro, ¿sí o no? Que dice, danos el pan nuestro de cada día hoy. Y ese pan nuestro de cada día, el lejem, significa o hace referencia, o ellos entendían también, permíteme, así como me alimento de la palabra, alimentarme de lo que en este caso sería lo material, lo que es para mi cuerpo, pero enséñame. Y por eso voy a expresar algunos detalles. El Mesías mantenía esa misma directriz del libro de Levítico y Deuteronomio. Él no comió cosas contaminadas, dicho desde esa perspectiva. El apóstol Perdón, Pablo mantiene el proceso. ¿Sí? Isaías, Alguien, buenas noches, perdón, mi Willy, querido Willy, una consulta. Bueno, ahorita estábamos hablando de Levítico y ahí vemos que Dios nos prohíbe, bueno, dio a su pueblo en ese momento en el desierto, digámoslo así,
Ujú, prohibición de ciertos alimentos, pero vemos también en 1 de Timoteo 4:5 ujú. que dice que porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, así se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y Ok. vemos también, ¿no? Perdón que siga Mm, ahí, no sé, No, no, para, que no se te vaya la idea, solamente mantente esto. ¿Qué dice, ¿ya? por qué causa en el libro de Timoteo es santificar los alimentos? Hay dos causas que ahí presenta. Ya. ¿Cuál es la primera? Por, Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y ya, nada es de continúa. desecharse, y se toma con acción de gracia, porque Ya, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. por la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿A qué La palabra palabra. se hacía referencia? Aún no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿Por qué palabra era la referencia? mm, del Antiguo Testamento. Levítico y Deuteronomio. Ya, pero en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 10, bueno, hay un hecho que es también más tema espiritual, ¿no? De que se le presenta a Pedro, le dice, coge, mata y come, y él dice, pero si nada impuro he comido. Ujú. Pero bueno, ahí lo tomo yo también como hecho más espiritual, pero bueno, también, El texto de Hechos está haciendo referencia por Cornelio y Cornelio era gentil. Entonces es el símbolo de que los gentiles ahora son parte del proceso de el mensaje redentor del evangelio o parte de el Mesías, dicho de otra manera. Entonces lo que él recibe es una visión. A la final él no comió nada. Él lo que recibe en la visión es dice, por causa de esto vendrá a ti estos y síguelos. Entonces, lo que él desechaba no era tanto los alimentos en este sentido, sino la referencia de estos alimentos es, ¿sabes qué? Esta es la imagen de los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles eran considerados dentro de ese contexto para ellos lo desechado, lo que no se tenía ni siquiera para tener relación, especialmente por cierto grupo de los judíos. Entonces no es en referencia a comer cualquier cosa, sino es referente a que en este caso Cornelio iba a ser parte del proceso de la salvación. Entonces iba en la línea de los gentiles. ya. Entonces, a ver, bueno, en el caso de nosotros ya los ecuatorianos, nos Ujú. pegamos una fritadita y todo eso. Pero lo que quiere también decir esto es que debemos ser moderados en el tema de comer. Más que moderados es entender qué es lo que me va a cuidar mi cuerpo y qué es lo que me puede producir una enfermedad. Es no solamente comer por comer, es entender qué como. Correcto, correcto. Claro, por ejemplo, en el caso mío, he dejado bastante el dulce, o sea, el azúcar y todo eso. Ujú, Entendiendo obviamente que más, cuando sea más viejo, evitar la enfermedad del diabetes. ujú. Sí, de hecho, yo tengo bastante tendencia en esa línea porque mi abuela era diabética por parte de mi mamá, la tía abuela de mi mamá era diabética, por parte de mi papá también era diabética y una tendencia. Y uno puede decir, es que la palabra tiene poder y si tú lo confiesas te va a dar diabetes. No, no es solamente eso. Hay una realidad y hay que entender que bajo esa realidad es mejor cuidarse. Correcto, Entonces, correcto, entonces, esa es la línea. Si yo creo en Dios y tengo al Mesías en mi vida, ¿qué voy a hacer? Cuidar el templo que Dios me ha dado. Y si ese templo que Dios me ha dado me demanda abstenerme de ciertos alimentos, pues tengo que hacerlo. ujú, Yo antes comía cochino, sí, lo comía, fritadas y todo lo demás, hasta que me intoxiqué. Y mi cuerpo reacciona ante lo que es toda la línea de cerdo. Literalmente, incluyendo hasta ahora
lo que es la mantequita de puerco, dicen algunos, rico y saludable. Yo como, me intoxica. Inmediatamente me sale ronchas en el cuerpo. Entonces, yo sé que eso no debo comer, ¿sí? Correcto. Entonces, ya para mí hay cierto tipo de animales que no puedo comer. Dulces que no puedo comer porque prefiero cuidarme por la tendencia o la línea que se tendría en el caso familiar. Entonces, así deberíamos nosotros conocer, porque hay enfermedades que son transmitidas de generación y hay otras que en cambio vienen por mi mala alimentación. Tenemos Isabel o Santiago. Pastor, buenas noches Buenas con noches. todos. No sé si quizá más que una pregunta es por acotar algo respecto a lo que se está tratando. Ujú, Eh, si bien es cierto, está determinado en el texto sagrado el tema de los animales eh, limpios y los que son inmundos y todo este tema. Sin embargo, creo que a ver, dos cosas. La primera, se ha tratado un poco o muchas veces se ha tergiversado el hecho de eh, la alimentación kosher, por ejemplo, que es lo que tú nos estabas hablando hace un momento. ujú, Porque, bueno, yo he investigado un poco sobre este tema ujú, y hay artículos que hablan acerca de momentos en la historia, por ejemplo, en los que un rabino le ha dado una certificación kosher a un alimento eh, más por el hecho de que ya ha sido consumido ampliamente que por el hecho de que esté efectivamente producido bajo ciertas directrices de producción. Tomando el mismo ejemplo de lo que nos acabas de decir de la Coca-Cola. De ujú, hecho, hay Coca-Colas que tienen certificación kosher no de ahora, sino desde 1939. O sea, estamos hablando de ujú, casi 90 años atrás. ujú, Y básicamente son porque el rabino que en su momento le dio la certificación se dio cuenta que un amplio grupo de judíos consumía Coca-Cola, entonces como que llegó a acuerdos con los productores de Coca-Cola en ese ámbito para poder tener acceso a ciertos tipos de listado de ingredientes que tenían y ver si es que efectivamente se ajustaban o no. Entonces, claro, puede ser que el azúcar no sea considerada kosher, sin embargo, si es que le ponen un endulcorante que sea de cierto tipo de vegetal, entonces sí es kosher. Y ujú, resulta que hay cosas que son kosher para el consumo diario y kosher que son específicamente para Pesaj. Entonces, ese endulcorante que viene de remolacha, por ejemplo, que es el caso de lo que yo te comento con respecto a Coca-Cola, ujú, no era certificado en este caso para el tema de PESAG, entonces tuvieron que buscar otro tipo de cosas. Entonces, en realidad, yo siento que ya en ese punto nos estamos, o sea, ya estamos yéndonos a otra parte que nada tiene que ver con lo que efectivamente dice la escritura, por un ujú, lado. Es el primer punto. Y el segundo, si bien es cierto, obviamente el consumo o sea, el consumo de ciertos alimentos o el no consumo de otros alimentos propende al hecho de cuidar la salud. Básicamente estamos hablando de que no necesariamente porque para la mayoría sea bueno, para todos lo es. así es. Yo tengo en casa el caso de mi esposa, ella no digiere la carne de res. O sea, Ujú, simplemente no la digiere. Cuando ella consume eso, tiene problemas estomacales. Y así hemos visto un sinnúmero en el tema de lo que estábamos topando, por ejemplo, de las enfermedades. Sí es cierto que uno lógicamente tiene que hacer un estudio de la propensión a ciertas enfermedades que vienen desde la familia, desde los antepasados, ujú. pero efectivamente hay muchos casos en los que aún cuidándose y aún Puede, restringiendo, llegan a tenerlo. Y entonces en ese punto también quizá alguien pueda decir, bueno, y si me cuidé tanto, y a la final me fue, dio. ¿sí?
Y quizá tomando un último punto en esto, yo me voy un poco a cómo le conocían a nuestro Señor Jesús, ¿no? A él se le decía que era amigo de, era de comilones y bebedores, le llamaban. Ujú. Y en realidad, bueno, obviamente eso ya sería como tratar de parafrasear lo que yo creo que pudo haber pasado, pero en muchos casos no sé hasta qué punto cada episodio de la vida de Cristo, por ejemplo, haya sido algo en lo que él minuciosamente cuando entraba o consumía algo, eh, veía si es que efectivamente tenía, porque el tema de lo kosher es bien complejo, o sea, han añadido tanto a esto que le han vuelto algo como lo que el mismo Cristo decía, ¿no? O sea, cuelan el mosquito, pero pasan el camello. O Traen el sea, camello, ajá. exacto. Entonces, se ha vuelto más bien un tema de ponerle una carga demasiado pesada a este tema en lugar de darle directrices generales respecto a lo que, por ejemplo, estamos diciendo. Hay cosas que son saludables y no. Hay cosas Ujú. que por el mismo hecho del contexto en el que ellos estaban aquí, lógicamente tenían o no tenían más o menos agua para poder digerir cierto alimento. Exacto. Entonces creo que sí, sí a veces se comete el error de, no sé si llamarlo fanatizar el tema, pero sí, sí se puede incurrir en este tipo de acciones como las que te Ujú. comento. Claro. Hay diferentes líneas y muchísimas gracias, mi querido Santiago. Eh, Todo esto de la línea kosher y todo lo demás, sí, fue establecimiento en gran mayoría de parte de rabinos, rabinos que hacían sus estudios, y de hecho hay una Havdalah que se llama, es decir, una enseñanza rabínica en la cual dice cada rabino establece cuál va a ser la directriz de su congregación y cada rabino podía establecer esto si es kosher. Ponemos un ejemplo. Los rabinos que estaban en especialmente Asia Menor, em, ellos como tal dijeron no hay ningún problema, por ejemplo, el caso de fumar. En el caso de los rabinos de Israel dijeron sí, sí existe un gran problema. Entonces ahí ya hubo una ruptura yendo desde ese ámbito. Pero eh, el uno prohibía una cosa y el otro otra cosa. Y es por eso que el apóstol Pablo va a decir, si alguien es débil en este ámbito, eh, sé débil con los débiles y fuerte con los débiles. Digo, fuerte con los fuertes. ¿Qué quiere decir esto o qué hace referencia? Porque no hay solo una referencia. Especialmente en sentido de comidas, la mayor parte de lugares o sinagogas donde se encontraba el apóstol Pablo ya tenían esto como punto clave. No había para qué explicarlo, porque todos ya tenían ese lineamiento de comida. Es más, cuando se va a establecer en el libro de Hechos, en uno de los concilios, y donde va a salir la línea naógida, que es otro tema que van a sacar, dice, no comerás animales ahogados. Y esos animales ahogados significa animales que fueron torturados al matarlo. Entonces ahí hay otra causa. Entonces tampoco dice, o bueno, dice ahí que no comerás tampoco la sangre de estos animales, ¿sí? Y hay una causalidad, obviamente, por los contextos. Pero ¿a dónde vamos? Si bien lo dijo mi querido Santi, lo que nosotros queremos es que al revisar las Sagradas Escrituras, al encontrarnos contextos como estos, sí estuvieron establecidos de una manera muy puntual para el pueblo de Israel en ese contexto. Pero si está en las Sagradas Escrituras, ¿qué significado tiene para nuestras vidas? Y aquí entra el punto de reflexión que queremos llegar con todo este análisis del capítulo 11, que hace referencia a las diferentes aves, animales y todo lo demás. Lo que nosotros debemos entender es que hay alimentos que nos pueden afectar. Hay cierto tipo de comidas que es mejor no consumir. Pero el punto es, si yo como, ¿voy a hacerme más santo?
Si no como, me voy al infierno, pierdo la salvación. O al otro lado, ¿cómo se diría? Si como los animales inmundos, voy a perder la salvación. Si no los como, ¿qué va a suceder? Cosas por el estilo. El hecho es que no es que se pierda la salvación, es como yo empiezo a obedecer en el cuidado integral de mi vida, porque eso me ayuda a estar conectado. Una persona que pasa lastimosamente enfermedades por razones alimenticias, o logra adquirir o tiene una enfermedad por no alimentarse sanamente, lastimosamente ese tipo de enfermedad le va a ser difícil reconectarse con lo divino. No estoy diciendo que pierda la salvación. Lo que estoy haciendo referencia es que ya la salvación para él no la va a disfrutar al 100% por obvias razones, por situaciones de enfermedad. Y esa situación de enfermedad pudo haberlo evitado. Obviamente hay muchas causas que pueden llegar hoy por hoy la enfermedad, incluyendo la contaminación ambiental, que ahora la mayor parte sufren de sinusitis, rinitis y todas las itis que hay en este ámbito. Entonces, por esa causa me toca irme ahora al campo y estar en el campo. No, porque también hay otro tipo de contaminación en el campo. Entonces, ¿cuál es el punto, Isaías, con todo esto? El punto es, mientras dependa de usted, no del otro, de usted, cuide su salud. Mientras depende de usted, cuide su alimentación. Mientras depende de usted, mire, fíjese, observe, cuando usted ingiere algo, ¿qué reacción produce en su cuerpo? Y cuando usted pueda ir entendiendo esto, va a disfrutar mucho más su conexión con Dios. ¿Por qué? Porque por un lado, usted percibe que al ir usted cuidando su salud, hay un punto de obediencia y conexión con lo divino. Entonces, a medida que usted hace eso, hasta se siente mejor. Obviamente hay personas que dicen, dejé cierto tipo de alimentos hoy y hasta me siento más relajado, ya no estoy tan cansado, dejé esto y me ayudó muchísimo. Y el otro va a decir, con esto, sin esto, yo me siento igual. Entonces es diferente para cada organismo. De aquí viene lo importante en este ámbito. Mientras dependa de usted y usted va a conocer su cuerpo, cómo reacciona, cuide su salud. ¿Qué es lo que usted está metiendo diariamente a este hermoso motorcito llamado cuerpo? ¿Cuál es el punto? ¿Que va a llegar con los años a desgastarse? Sí. Pero si podemos cuidarlo y de la mejor manera, y aunque sea que más adelante me venga un conflicto, ya sea porque es congénito en este ámbito, pues reconocer y saber que tengo la tranquilidad de decir en lo que a mí me compete y yo busqué la manera de cuidarme. No queda el otro lado. ¿Qué si hubiese hecho esto? ¿Qué si hubiese evitado esto? Entonces incluso hasta psicoemocionalmente uno se ataca cuando está pasando por un momento crítico de salud. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda más bien para que aun cuando nos llegue una enfermedad congénita, simplemente decir gracias Dios, porque mientras tuve la sanidad, hice lo posible por cuidar el templo que tú me diste. Ahora que estoy viviendo esto, me queda la satisfacción que he luchado. Ahora depende de ti. Lo que hagas con mi cuerpo, si es que va a haber sanidad, restauración, gracias.
Si no va a haber, voy a aprender que tengo que empezar a vivir con esto. Obviamente, ya cuando uno adquiere otro tipo de enfermedad, ahí empiezan a hacer dietas. ¿Y a quién le gusta una dieta, diríamos, desde ese ámbito? A nadie. Pero si a partir de ahora empezamos a cuidar, es posible. Hay una gran posibilidad que usted evite a futuro hacer dietas por enfermedad. Ahora, hay 3 líneas de tipos de alimentación que van a aparecer en el libro de Levítico 11. Una de las líneas tiene que ver con las aves. En cuanto a la línea de las aves, hay aquellos que dice carroñeros o cualquiera de esos animales que literalmente son carnívoros, de ellos no comerás, especialmente de las aves. ¿Sí? Yendo de la línea de cuadrúpedos, obviamente los que tienen pezuña partida y rumian, de estos sí comerás, obviamente por todo el procedimiento que tiene. De lo que tiene que ver con el mar, netamente, o de los ríos, especialmente dice peces con escamas, ¿sí? Y ahí también hay una investigación que por factor tiempo lo dejamos solamente hasta ahí como mirarlo. Hay una gran diferencia entre un pez que tiene escamas y un pez que no tiene escamas. La manera en cómo hacen todo el proceso de limpieza de su propio organismo. Es muy interesante conocer esos detalles. Así que no queda más que pueda usted darse una vueltita revisando, googleando, como dicen algunos, esa linda diferencia. En cuanto a otro tipo de lo que es crustáceos y todo lo demás, literalmente dice no comerás de eso. Y hay sus causas. Uno de ellos es la cantidad de nitrógeno que ellos tenían y esto puede producir también ácido láctico y todo lo demás o lo que se llama producción de gota, que es una enfermedad por inflamación de las articulaciones. Entonces dice, sabes que de esto no comerás, por obvias razones, ¿no? Eh, y también porque estos animalitos como cangrejos, camarones, etcétera, vienen siendo aquellos que limpian el mar. Por eso vamos a encontrar a los cangrejos, gran cantidad de ellos, en manglares. Y un manglar el manglar es el lugar donde literalmente el mar bota las toxinas para ser transformado para que el agua se limpie. Entonces, todo eso tiene una causalidad. Detalles como esos es importante que nosotros deberíamos ir observando. Obviamente, en el texto sagrado presenta estas 3 líneas. En línea de bichitos, por así decirlo, gusanos y todo lo demás, es interesante que no lo topa, porque para ellos no es alimento, ¿sí? Obviamente, nuestra realidad es diferente, especialmente en la Amazonía. Se comen los gusanos de la chonta. Y hasta yo lo comí cuando andaba en el proceso de misionero y hacíamos visitas misioneras al oriente y sí, tiene un sabor muy interesante y agradable. Sin embargo, dentro del contexto bíblico no es alimento. ¿Ya? Entonces, ¿qué comer o no comer puede llegar a ser muy polémico? Y aquí hay iglesias que llevan esto a un punto de literalmente tener problemas con la alimentación. Es algo que no es nuestra intención. La única intención es entender que hay un contexto en las Sagradas Escrituras y que nosotros podemos aplicarlo a nuestra realidad de vida. Y esa realidad de vida es el cuidado en nuestra salud. ¿Dudas, preguntas que han nacido en esto? Quizás tenga muchas dudas, quizás muchas preguntas.
O quizás simplemente usted diga, bueno, realmente yo voy a seguir como yo deseo. Otros van a decir, ok, bueno, realmente a partir de ahora yo sí quiero empezar a cambiar mi estilo de vida. Empezamos, mi Pastor, hermana Janet. Voy con usted. Primero, mi hermana Janet. Muchas gracias. Pastor Isaías, buenas noches, que Dios le Buenas bendiga, a mis noches. hermanos también, que Dios los bendiga. Pastor, pero esto lo que está hablando de los animales limpios y los inmundos, eh, no dio Dios al pueblo de Israel pero estaban en el desierto, quizás ahí les dio porque no, ya no había con qué curarles, porque estaban en el desierto, no había agua. Eh, Quizás por eso no les dio todas esas leyes y, y ¿cómo es? Bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Si esas Ya, leyes eran solo para el pueblo de ¿cómo? Israel, porque ellos estaban en el desierto y Ujú, no tenían ellos medicinas o plantas para poder claro. curarse, porque solo tenían animales, o sea, llevaban animales y iban. Obviamente, sí, para dar respuesta ante su consulta en ese ámbito, obviamente este tiene ese contexto, el contexto del cuidado de la salud. Entonces, la aplicación a nuestra realidad aquí y ahora justamente es eso, cuidar nuestra salud. Si yo sé que hay algún tipo de alimento que me va a hacer daño, es mejor no consumirlo. Ese vendría a ser como el punto clave en todo esto. Y no pensar y decir porque ya oré no me va a hacer daño. Lastimosamente, tal cosa no es mágico. Si yo cuido mi salud, por más que usted ore, va a seguir la misma toxina ahí y le va a enfermar. Aunque usted diga, no, cualquier cosa mortífera no me hará daño, que está en el libro de Marcos. Marcos tiene un contexto y una realidad histórica. Y es otro tema lo que está trabajando ahí, ¿sí? Entonces, la esencia de todo esto es cuida tu salud por lo que comes. Espero haber en algo respondido su pregunta, mi hermana. Mm, Sí, pasó claro, sí, sí, es verdad, pero ahora ya tenemos medicina, doctores, que podemos quizás tomarnos alguna pastilla si nos da ganas de algo. Claro que nos hace mal, a veces sí es verdad que si nos comemos muchos camarones o qué sé yo, algo en la costa mismo cuando vamos, siempre nos hace daño la comida de allá. Entonces, pero tenemos, o sea, con qué curarnos por lo menos. Sí, pero es mejor evitar llegar Sí, a así esos es. puntos de contaminación en nuestro cuerpo. Es mejor Gracias, evitarlo. gracias, pastor. Con gusto. Mi hermano me decía, le escuchamos. sí, yo le quería hacer una consulta. Y en el Ya, caso de la gente que se hace vegetariana, ya, los veganos como tal, ellos toman otra directriz que se encuentra propiamente en el texto de Génesis, en donde dice que en ninguna parte hace referencia que Dios diga que agarre un animal y coma. Esto va a aparecer después de la caída de Adán y especialmente con Noé. Por eso dentro de la línea de Noé ya se establece propiamente el comer animales. Antes de esto no era permitido comer animales porque era matarle eh, propiamente a un ser vivo. Entonces ahí había otra tendencia, otra cultura y otro contexto. Entonces algunos que toman la línea vegana justamente utilizan este texto o utilizan esta concepción que se tenía en la antigüedad propiamente de evitar consumir cierto tipo de alimentos porque eran entes vivos, especialmente los animales. Luego el hinduismo va a tomar una línea a través de la reencarnación y va a decir, el momento que tú mates un animal, puedes estar matando a tu hermano, a tu primo, a tu abuela,
porque estás matando a un ser vivo. Entonces, la causalidad de la reencarnación en la línea hindú hizo o les llevó a que ellos empiecen a tomar una línea de comer solo vegetales. Muchos de los hinduistas de corte más ortodoxo solamente consumen vegetales. Entonces, incluso hasta la fecha, hay grupos y conozco de personas que tomaron la línea hinduista en cuanto al tipo de alimentación. Y hay otros también que han tomado estas mismas directrices eh, con la esperanza o con el fin de tener un cuidado mucho más progresivo del cuerpo al no consumir carne. Sin embargo, sí hay una consecuencia de no consumir carne, porque no hay ningún tipo de, hasta el momento, ¿no? De suplemento que cubra todo lo que tiene aminoácidos y proteína y todo lo demás, como lo tiene en este caso los líneas de producto animal, huevo, carne, incluso queso. Entonces, los veganos sí tienen una necesidad y una falencia en ese ámbito que se les hace muy compleja poder cubrirlo. Y hoy por hoy están viendo que hay un problema en el desarrollo cognitivo. Y eso ya están haciendo investigaciones en línea de los veganos justamente por este conflicto del desarrollo cognitivo. Sí, sopas. Mi hermana Janet. Ya. Pastor, acerca de también del ayuno, porque a veces también cuando se ayuna por muchos días, también se pueden enfermar por no comer, también hay enfermedades por eso. Ujú. Ya, y cuando también Daniel prefirió no comer la comida del rey, entonces a veces dicen que hacen el ayuno, pero comen solo frutas, ¿no? Porque dice que Vegetales. Daniel comía solo frutas. ¿Está Ujú. bien así? O no se puede comer nada en un ayuno? En primera instancia debemos nosotros entender por qué debemos hacer el ayuno. Ahí Daniel lo realiza por una causa muy puntual. Y la causa es netamente por no contaminarse con la comida del rey. Ahora, ¿qué era la comida del rey? Especialmente era Babilonia, a ellos no les interesaba nada de las restricciones de la Torá. Entonces ahí se puede observar que estaban todo tipo de animal que para Daniel y todos sus amigos no, ellos no podían comerlo porque no eran de la línea de limpios. Mm, Entonces ellos qué hacen, dicen, ok, la manera en cómo nosotros podemos cuidarnos es de esta forma. Entonces prueba con nosotros 10 días y 10 días ellos se alimentaron solamente de vegetales, no era un ayuno en sí. A veces entendemos mal la concepción de ayuno. En el caso de Daniel, ¿no? La recomendación Isaías 53, donde habla del ayuno y por qué es establecido el ayuno. Ahí se puede revisar este detalle. ¿Ok? Muchas gracias, hermosa familia. Nos preparamos para la foto, así que abrimos las cámaras para vernos los guapos, bellos y hermosos. Eso, muy bien, ahí estamos, todos listos para la foto del recuerdo. Qué bendición lindo de verles a mis hermanos, qué guapos que están. Oiga, uno en estas trazas y ustedes ahí todo elegantes, qué barbaridad, qué barbaridad. Listos, ahí, por favor, no apaguen ni cierren para que no se confunda. Uno, dos, tres. Ahí está el uno. Vamos al otro grupo. Uno, dos, tres. Ahí estamos con el otro grupo. Muy bien, qué bendición. Familia, el día de hoy hemos topado este tema. Por favor, revisen, analicen todos estos procesos. Y hay algo lindo
en todo esto. Cuide el templo que Dios le ha dado, por favor. Y aquí voy a ampliar un poquito más, no solamente en el ámbito de alimentación, sino también en sus emociones. Porque muchas personas, por no expresar sus emociones, lastimosamente producen enfermedades al cuerpo. Revise, delante del Señor, ponga su vida. Le ruego en el nombre del Señor, cuide el templo que Dios le ha dado. Por favor, cuide, porque hasta donde se enferma es todo. Y uno se enfermó y es difícil y en algunos casos imposible volver a restaurar. Por eso desde ya les ruego en el nombre del Señor, cuiden ese hermoso cuerpo que Dios les ha bendecido. Cuídenlo. Vamos a orar. Padre, te honramos y te agradecemos por tu bendición, por tu amor y tu cuidado. Reconocemos que no hemos sido tan buenos con nuestro cuerpo. Lo hemos maltratado, hemos lastimado nuestro cuerpo, le hemos metido cualquier cosa y tú hiciste un organismo tan perfecto, pero también tiene su tiempo de caducidad. Hasta que llegue ese tiempo, Dios, ayúdame y dame sabiduría para cuidar mi cuerpo. En el ámbito de la alimentación, dame sabiduría y guíame para saber qué es lo que mi cuerpo necesita, qué es lo que debo ingerir constantemente para el cuidado integral de mi salud y mi cuerpo. Y también lo que puedo, porque a veces los recursos no son lo suficiente como para comprar cierto tipo de alimentos que son de mejor manera asimilados por el cuerpo. Bendícenos económicamente incluso para cuidar el cuerpo. Padre, necesitamos de ti y también enséñanos a cuidar nuestras emociones para evitar dañar nuestro cuerpo. Necesitamos de ti, Señor mi Dios. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Guarda nuestro camino. Y de acuerdo a lo que tú dispongas en cada corazón y en cada vida de mis hermanos, que podamos abrir el panorama de nuestra mente, nuestro entendimiento, y aún con lo que nos alimentamos, también en ese ámbito podamos honrarte y darte la honra a ti, papá, para estar conectados contigo y disfrutar el gozo de la salvación. Guarda nuestro entrar y nuestro salir, protégenos de todo mal y cuídanos en todo tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos conectados en esta noche, guarda su salud, guarda sus cuerpos, cuídales, Señor, en todos los ámbitos. Y si alguien está pasando por enfermedades críticas, te pido en el nombre que es sobre todo nombre, sánalos, Señor. Sánalos, papá, conforme a tu voluntad, restaura su salud y su vida. Y luego de restaurarlos, que puedan tener la conciencia de cuidarse, porque tenemos una sola vida, un solo cuerpo y una sola oportunidad que tú nos has regalado para este mundo. Gracias por este tiempo, gracias por esta bendición y gracias por lo que tú has establecido en el libro de Levítico y Deuteronomio, para que nosotros podamos ser un poquito más conscientes de nuestra realidad física. Ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo para disfrutar el gozo de la salvación. Te honramos y te agradecemos y depositamos nuestra vida en tus manos. En tu nombre, Papá Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermosa familia. Les envío un abrazo fraterno. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y que Dios les bendiga ricamente y cuiden su cuerpo. Abrazos, bendiciones. Pueden abrir sus micrófonos, saludarse. Linda noche, que Dios les bendiga.
Gracias, Bendiciones. pastor Isaías, gracias, hermano. Buenas noches con todos. Mi querido Bendiciones. René, un abrazo Gracias, fraterno. pastor. Violeta. Bendiciones, Bendiciones. Gracias, pastor. Doc. Gracias, pastor. Bendiciones. Shalom. Shalom, shalom. Bendiciones, hermanos. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones, paz. Bendiciones, pastor. Estén muy bien. Gracias. Bendiciones a todos. Un abrazo fraterno. Se los ama en el Señor. Gracias, hermano pastor. Bendiciones. Buenas Bendiciones. noches. Dios les bendiga, que tengan una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo.